Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo.
me ama, al Dios que me ama. Hola, ¿qué tal? Les saludo nuevamente con gran gozo y placer y agradeciendo al Señor que podamos estar de nuevo en esta reflexión, en esta cita que tenemos con el Señor para aprender más de su palabra. Y en esta ocasión vamos a hablar de que no hay otro evangelio. Y vamos a iniciar con la lectura de su palabra. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Segunda de Pedro 1. Amén. Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Como en otras ocasiones les he comentado, es un gran privilegio que podamos tener la palabra de Dios a nuestro alcance. Y este pasaje tan importante de Segunda de Pedro, que nos clarifica el origen de la palabra de Dios y de la cual podemos confiar y podemos adentrarnos en su palabra y saber que todo lo que aprendemos de ella y todo lo que tenemos para aplicar a nuestra vida, pues viene precisamente y directamente de la inspiración de Dios. Y para este tema de que no hay otro evangelio, vamos a estar meditando en el pasaje de Gálatas, capítulo 1, a partir del versículo 6 y hasta el 12. Inicialmente el apóstol Pablo habla a los Gálatas y les afirma y les ratifica lo que dice el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Este pasaje puede llamar mucho la atención en el sentido de cuántos evangelios pudiera estar circulando en las iglesias. Y esto habla precisamente de todo ese tipo de doctrinas, de todo ese tipo de mensajes que puedan estar circulando por las iglesias, por estar siendo transmitida por diferentes líderes que lo que hacen es causar confusión. Y lo que el apóstol está haciendo precisamente en este pasaje no es que le esté dando cabida o les esté dando seriedad a otro tipo de evangelios, sino que más bien está haciendo una represión hacia la iglesia de los Gálatas, en el sentido de que una vez que están recibiendo el verdadero evangelio de Cristo de parte del apóstol, y una vez que por diferentes circunstancias pues se mueve, ¿verdad?, entre las diferentes iglesias, pues se alejen de ese mensaje que inicialmente recibieron del apóstol. Y dice, una vez que se alejan del evangelio real de Cristo y siguen a un evangelio diferente. Luego en el siguiente versículo habla y da un punto de vista aún más profundo de lo que les está empezando a hablar. Y dice el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí el apóstol está haciendo ahora sí un énfasis claro de que no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Sin embargo,
hay quienes intentan causar este tipo de confusión. Pero para ahondar más en este punto del Evangelio de Cristo, el mismo pasaje de Gálatas capítulo 1, el apóstol aprovecha en el saludo inicial hacia los Gálatas para precisamente dar unas pinceladas claras y precisas de lo que es el Evangelio. Si nos vamos un poquito hacia los versículos anteriores y podemos leer, si usted tiene su Biblia abierta, vaya y fíjese en el versículo 3, cómo el apóstol empieza a saludar a la iglesia de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros, dice el versículo 3. Gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre. Ahí empieza a hablar y empieza a clarificar el Evangelio, el verdadero contenido del Evangelio de Cristo, haciendo hincapié en Dios como creador, como nuestro Padre, como el hacedor del universo, como el hacedor de todo cuanto existe. Y dice: gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre. Está hablando de Dios como el creador y de nuestro Señor Jesucristo, precisamente haciendo también alusión a lo que Jesucristo es y lo que Jesucristo significa en el mensaje del Evangelio. Luego el versículo 4, continúa diciendo: el cual se dio a sí mismo. Está hablando de la obra de Cristo, que es lo que impregna precisamente el mensaje del Evangelio. La obra de Jesucristo en la cruz, el cual se dio a sí mismo, dice el versículo 4. O sea, Cristo vino a pagar el pecado. Recordemos lo que dice Dios en su palabra, que el pago por el pecado es la muerte. Entonces Jesucristo vino precisamente a entregar ese mensaje, a ser ejemplo de obediencia a Dios y hacer todo cuanto era necesario hacer según el propio plan inicial y universal de Dios. Y dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Aquí también podemos ver cómo ese mensaje del Evangelio nos da una clara distinción en lo que es Dios como creador nuestro, y cómo ha sido el hombre aborrecedor de Dios y todo cuanto Dios ha hecho, y el apartarse del verdadero camino de Dios. Pero lo que Jesucristo hizo en la cruz es lo que remarca, lo que contextualiza el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Nosotros merecíamos morir, sin embargo Jesucristo pagó en la cruz. Por lo tanto, ese pago que hizo Jesús en la cruz con su sangre preciosa es la que nos libra, como continúa diciendo el versículo 4, nos libra del presente siglo malo. Y termina diciendo el versículo 4 precisamente que todo es por la voluntad de Dios el Padre. Dice: para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahí está la obra del Evangelio, ahí está el mensaje del Evangelio. Dios como creador nuestro, el hombre en su caída, en su rebeldía ante Dios, pero Jesucristo siendo la respuesta hacia esa relación quebrantada entre Dios y el hombre, el cual se dio a sí mismo y en la cruz vino a redimir a todo aquel que cree. Luego en el versículo 5 dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Haciendo todavía más claro el cambio que existe en una persona que ha entregado su vida a Cristo, que ha escuchado el mensaje del Evangelio y que ha transformado su vida
Dios a través del Espíritu Santo de cómo ha tocado la vida de todos y cada uno de los cuales ahora son salvos por la gracia y por la fe en Dios. Entonces el versículo 5 remata todavía el mensaje del Evangelio, haciendo un claro ejemplo de lo que sucede en esa transformación del hombre, que es lo que todo cuanto hace una nueva criatura es alabar y adorar a Dios. Entonces, si podemos analizar completamente lo que es el saludo del apóstol, que luego empieza a exhortar, a hacer los reclamos a la iglesia de cómo se están apartando de ese mensaje por un mensaje diferente, por un mensaje que está impregnado por hacer obras y por hacer otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Pero él, desde el mismo saludo hacia la iglesia y antes de reprenderlos en sus malos actos, hace un claro énfasis en el mensaje del Evangelio de Cristo. Pero dice, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Algunos que los perturban es cuando se cambia el contenido del Evangelio, cuando se cambian las palabras de Dios y cuando se trata de distorsionar ese mensaje tan claro y tan digno de escuchar, pues obviamente vienen a perturbar a aquellas personas que están buscando realmente conocer a Dios de una manera real y de una manera oportuna, y que ese mensaje sea el que cambie su vida. Pues lo que intentan hacer es totalmente lo contrario, que no conozcan a Dios, sino que esa necesidad que se tiene de Dios puedan ellos explotarla de alguna manera. Luego continúa diciendo el apóstol, y en el versículo 8 hace una clara diferenciación entre lo que es el mensaje del Evangelio y el mensajero. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿El mensajero que está llevando el mensaje o el mensaje en sí? Y para dejar aún más claro el apóstol a la iglesia, les remarca todavía lo mismo en el versículo 9. Dice en el 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y luego todavía lo ponen en negritas, ¿no? En el contexto de la carta. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio. Aquí está haciendo el énfasis en que es mucho más importante que el mensaje del evangelio, que el mensaje que trae cualquier predicador, cualquier evangelista, cualquier pastor, cualquier líder. Debe ser el mismo, el que han enseñado los apóstoles, el que vino a clarificar, obedecer, vivir nuestro Señor Jesucristo, y el cual está impregnada toda la palabra de Dios desde el principio hasta el fin. Ese debe ser el mensaje. Por más importante que sea el mensajero, si el mensaje es diferente, no es posible que esa persona venga de parte de Dios. ¿Por qué? Porque al final dice, si alguien trae otro evangelio, un evangelio diferente del que se ha anunciado, del que ya conocen, sea anatema. Esto es, que esté separado totalmente de Dios, que esté fuera de la gracia de Dios, ese tal que trae ese mensaje tan distorsionador. Y el énfasis, y todavía se remarca, se repite en el versículo 9 para mostrar realmente la gravedad de cambiar el mensaje del evangelio. Nosotros debemos estar muy atentos y saber que no hay un evangelio, no hay otro evangelio que debe ser anunciado, y no hay ningún otro evangelio al cual debamos de prestar atención, sino el que hemos aprendido a través del tiempo, y aquellos que aún no lo habían escuchado o que no lo habían comprendido como tal,
así como lo ejemplifica el apóstol en el saludo a la iglesia. Bueno, esto es un elemento que nos puede ayudar para tener claro que ese es el verdadero mensaje de Dios y ese es el contenido de la palabra de Dios. Dice el Nuevo Testamento que en los postreros días Dios está hablando por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Por lo tanto, el mensaje que trae Jesucristo, el mensaje que tiene la palabra de Dios, la Biblia, es conforme a lo que todos los profetas de Dios han dicho a lo largo de la historia, y no hay nadie que pueda o deba cambiar ese mensaje. Porque aquí dice, si aún un ángel del cielo trajera un mensaje diferente, el tal no es el mensaje de Dios. No es el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para cambiar de opinión, ni para cambiar de parecer. Él ya ha estipulado cómo deben de ser las cosas, cómo fue posible la salvación, qué fue lo que vino a hacer Jesucristo en la tierra. Entonces no hay otro camino por el cual andar, y no hay ningún otro mensaje que debamos de escuchar. Luego, a partir del versículo 10, el apóstol hace referencia a el origen de su actuar, de por qué está predicando el mensaje, a quién quiere agradar. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hay muchos predicadores en el día de hoy que lo único que hacen es precisamente eso, endulzar el mensaje para que llegue a todas las personas y no tenga un impacto en su vida, sino que tenga un impacto en su bolsillo, en sus finanzas, pero son respuestas momentáneas que no tienen un bienestar a largo plazo. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero conocimiento de Dios, sino solamente se tiene una respuesta momentánea tal vez, y cuando las cosas vuelven a marcha atrás o vienen otras adversidades, pues el mensaje que en un principio se escuchó y se atendió, pues viene a ser de confusión y hasta de agresividad y de aún alejamiento aún peor de Dios, porque dice, bueno, me contestaste de manera parcial y ahora estoy en un estado peor del que estaba con anterioridad, del cual me llevó a buscarte. Por lo tanto, tú no eres la respuesta está en otros lugares. Y entonces cuando viene mayor confusión, entonces por eso el apóstol dice, mi mensaje no es para agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Porque Dios dice en su palabra que el hombre es pecador, que el hombre está en un constante rechazo de Dios. No hay quien busque a Dios, dice su palabra. No hay quien busque a Dios. Dios es el que da al hombre el deseo de manifestar una búsqueda de lo espiritual, y Dios empieza a cambiar al hombre para que pueda aceptar el mensaje del evangelio. Pero no es que haya alguien en el mundo, en la sociedad, que tenga un interés en Dios sin que antes Dios haya actuado en su vida. Por lo tanto, el mensaje debe ser como Dios nos los ha dictado, como Dios nos los ha enseñado en su palabra. No hay que endulzarlo, no hay que ponerle palabras bonitas, no hay que diluirlo para que a las personas les cause menos rechazo. No, debe ser tal cual. Agradar a Dios es mostrar y llevar su mensaje tal cual. Y lo podemos ver así como en el pasaje de Gálatas. Hay un paralelo en primera de Tesalonicenses 2, a partir del versículo 4, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Luego en el versículo 5 dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis,
ni encubrimos avaricias. Dios es testigo. Ni buscamos gloria, dice, continúa el versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Estas son las verdaderas características de un verdadero predicador del Evangelio de Cristo. No el buscar palabras que endulcen el oído, palabras que sean fáciles de atender por las personas, sino que el mensaje sea entregado tal cual, porque ese mensaje del Evangelio es el Salvador, no el mensajero, no el predicador. El mensaje es el que salva. Entonces, si lo compartimos de una manera diluida, de una manera que no digamos ciertas palabras, que las escondamos o que negligentemente les cambiemos a un eufemismo, a algo que no suene tan retador, realmente estamos atentando contra el verdadero mensaje de Cristo. Por eso el apóstol le dice, yo no traigo este mensaje para agradarlos, sino para agradar a Dios y que Dios se encargue de transformar sus vidas. Ustedes deben de escuchar el mensaje tal cual y Dios debe de tocar sus corazones, no el mensajero. El mensaje es el que debe de actuar y de transformar. Entonces no hay otro evangelio que pueda tener ese poder de transformar, ese poder de ver a una persona que en su vida cotidiana está haciendo las cosas a su manera y está teniendo éxitos efímeros, momentáneos, y que de un día para otro o bajo algún evento tenga esta persona una transformación y se pueda adjudicar a que alguien le habló, a que alguien le dijo, o a que alguien lo invitó. Aquí el único que tuvo el poder para transformar fue Dios a través de su palabra, a través del mensaje del Evangelio. Por lo tanto, nosotros como creyentes o como iniciadores en esta vida de acercamiento hacia Dios, si usted está buscando a Dios y apenas está escuchando el mensaje del Evangelio, sepa que no hay evangelios que se adapten a su dolencia o a su carencia o a su problema que tenga en ese momento. El mensaje del Evangelio es único y es para todos, y todos debemos de comprenderlo tal y cual es. Y al escuchar este mensaje, nuestra vida debe tener una transformación. No podemos seguir siendo iguales. ¿Por qué? Porque el mensaje nos habla y nos dice y nos ilustra bien quién es Dios. Es el creador de todo. Jesucristo, qué es lo que hizo en la cruz, qué es lo que vino y predicó, de qué habló, de qué mensaje les dejó a los apóstoles para que a su vez ellos lo llevaran a las diferentes iglesias, a las diferentes comunidades de aquel tiempo, y que por la gracia y la misericordia de Dios nos ha llegado a nosotros ahora en su palabra escrita, en la Biblia, que viene a ser no de interpretación privada, sino que Dios nos las ha hecho llegar a todos y cada uno de nosotros a través de personas que fueron inspiradas para escribir estas palabras, que ahora nos llegan y que ahora podemos reflexionar en ellas y podemos ahondar en ellas, y pueden ser la causa de nuestra transformación, de nuestra salvación, de nuestra vida eterna, y de ser portadores a su vez de ese mensaje de salvación. Luego continúa diciendo ya para finalizar esta parte de este mensaje a los Gálatas,
Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí el apóstol está siendo claro y podemos ver en la palabra de Dios que Pablo recibió una instrucción. Ciertamente recibió una orden de parte de Jesucristo a dónde dirigirse, qué tiempo pasar, qué aprender, qué cosas aprender. Pero aquí está diciendo el apóstol que el evangelio que él está anunciando no es según hombre. Esto quiere decir que no es según lo que aprendió o según lo que él interpretó o según su propia experiencia, sino que recibió el mensaje, tuvo un encuentro con Jesucristo, le mostró la verdad, le enseñó quién es Dios, le enseñó cuál era su condición humana y lo llevó a entender el verdadero mensaje del evangelio. Y él, al tener ese encuentro tan especial con Dios, no tuvo más que reconocer a Dios y transformar su vida. Tiempo después recibe instrucción y empieza a aprender cosas, pero el mensaje medular del evangelio le fue entregado no por hombre, sino Jesucristo mismo se lo reveló. Jesucristo mismo le llevó a tener un encuentro con él personal que le cambió totalmente, de un perseguidor de la iglesia, de un hombre que luchaba en contra de los que traían precisamente este mensaje de salvación, de ser un perseguidor a ser una voz más clara, más concisa y más contundente, porque Jesús lo quería llevar específicamente a un pueblo para que fuera alcanzado por ese mensaje. Entonces es lo que dice el apóstol: yo lo aprendí por revelación de Jesucristo. Y ahora nosotros en nuestros días, esa revelación también es por Jesucristo, y no de una manera mágica o de una visión o un sueño, sino que Dios nos habla a través de su palabra, a través de la predicación de su palabra, a través del estudio de su palabra, a través de la transmisión de la palabra de Dios en la comunión con los santos, es decir, en la comunión con las demás personas que hemos creído en Dios y que hemos recibido la salvación por gracia que es en Jesucristo. Ese mensaje es el que transmitimos, es el mensaje que tratamos de llevar a toda persona, y que le llega en estos momentos a través de estas plataformas, para que más y más gente pueda tener la oportunidad de escucharlo y de tenerlo en el corazón y en la mente, y no solamente verlo como algo bueno o algo apreciable, sino como un elemento de suma importancia para cada una de nuestras vidas, de los que conocemos, de los que somos creyentes y de los que no, de los que apenas estamos buscando una respuesta en Dios. Ese mensaje debemos de atesorarlo y debemos de enmarcarlo como algo de total relevancia para nuestra vida, porque es el mensaje que nos va a llevar a la salvación. El saber que Dios es el creador de la obra de Jesucristo, del estado tan deplorable del hombre, pero que no es un estado en el cual esté todo perdido, sino que Jesucristo vino a dar la respuesta en entregar su vida a alguien que nunca pecó, alguien que ni siquiera en pensamiento, sino que fue santo en todo el tiempo que estuvo, en todas sus acciones, vino a entregar su vida para salvación de nosotros como pecadores. Y que Él no quedó en esa muerte, sino que resucitó. Y esa resurrección
nos da a todos y cada uno de los que hemos creído la seguridad de que no estamos aquí como una vida sin sentido en la cual nacemos, crecemos, tenemos éxito o mediano éxito o nos va mal, pero al final de cuentas vamos a morir y hasta ahí se acabó el corrido, como dicen algunos, sino que es mucho más allá, porque Dios nos ha creado para la eternidad. Entonces, ¿en dónde queremos estar en la eternidad? ¿Con Dios o sin Dios? Reflexionemos en esto y hagamos que nuestra vida tenga un verdadero sentido, un verdadero encuentro con Dios. Esa es mi oración y esa es la oración de todos y cada uno de los que hemos creído en el Señor, y es una invitación para que todo aquel que aún no le conoce, pero tiene ese deseo de conocerle realmente y tener un encuentro así como lo hemos tenido nosotros, la invitación es para que se acerque y le conozca, para que ore a Dios y le pida que tome el control de su vida, más allá de los problemas que pueda tener, más allá de los compromisos que haya adquirido con diferentes circunstancias seculares en el mundo, en entregarse a Dios y conocerle de una manera real y de transformar su vida, de que la relación con Dios sea realmente de transformación, no solo bueno, ahora tengo el estatus de cristiano porque asisto, porque estudio, porque escucho, porque comparto. No, todas y cada uno de estos elementos nos ayudan a tener un crecimiento espiritual y un acercamiento a Dios y una transformación. No podemos ser iguales todo el tiempo. Cada vez, con cada lectura, con cada predicación, con cada evento que sucede en nuestra vida, nos acercamos más a Dios y vamos hacia ese perfeccionamiento que nos llevará a una plenitud en Cristo Jesús. No hay otro evangelio. Ese es el verdadero evangelio de Cristo, y cualquiera que le traiga y le enseñe otro evangelio no es de parte de Dios, no es un evangelio real. Este es el evangelio de Dios, el que está en su palabra, y que en toda la extensión, todos los libros hablan de esta salvación, de este evangelio, de esta obra de Cristo. Atendamos a este evangelio. Que el Señor les bendiga.